En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Así es, estamos comenzando esta nueva semana, hoy lunes 27 de julio. Un saludo súper especial para todos y que el Señor guíe nuestros pasos en estos últimos días del mes de julio, y ya desde el viernes comenzaremos el mes de agosto. Qué bueno es estar a los pies del Maestro, conociendo la historia de nuestra iglesia, que por cierto estamos ya saliendo del siglo XIX y entrando en el siglo XX, y meditando la santa palabra de Dios, con estos mensajes sencillos, con estos mensajes claros, que nos sirven para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias infinitas y pedimos que tu voluntad sea adorada, sea amada, sea conocida, y sobre todo que tu voluntad sea respetada y puesta en práctica para nuestra felicidad, para el progreso, para la dignidad humana, para que el reino de los cielos, como lo decía el Señor en el Evangelio de ayer, sea una realidad, que podamos dejar a un lado tantas cosas que nos están obstaculizando para conocer más a Dios, y que su reino sea instaurado aquí entre nosotros. Señor, tu reino, qué tesoro tan grande. Llevamos el tesoro del reino de Dios en vasijas de barro, y el Señor quiere que cada día lo conozcamos más, lo conozcamos mucho mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Aquí, Señor, Dios trino de amor. Estamos a los pies del Maestro. Rorat et celire super, et nubes pluant justum. Rorat et celire super. Bueno, y como les decía hace un momento, vamos a dar unas puntadas más acerca de nuestra historia, la historia de nuestra iglesia en el siglo XIX, finales del siglo XIX y ya comienzos del siglo XX. Después de haber conocido un poco la influencia del liberalismo, de la masonería, de la Revolución Francesa, del iluminismo y de tantas situaciones adversas para la fe, podemos concluir que en verdad lo que dijo Cristo Señor, así es y así se cumple. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y además, nuestro Señor le dijo a Pedro, las puertas del infierno no podrán contra la Iglesia Católica. Caramba, eso sí que es verdad. Porque todo lo que ha tenido que pasar nuestra fe, nuestra iglesia, es algo muy complejo. Ninguna otra institución ha tenido que sortear tantos vaivenes y tantos problemas, tantas persecuciones, tantas afrentas por dentro y por fuera como nuestra Iglesia Católica. Y después de haber conocido un poco el liberalismo, que en el siglo XIX
tuvo una ideología política y también una doctrina económica. Estas dos cosas son importantes del liberalismo. Una ideología política tuvo unos fundamentos filosóficos, unos fundamentos ideológicos, y ello conllevó también a una doctrina económica. Su grave carencia fue la falta de una preocupación social. En eso el liberalismo falló, porque no tuvo una preocupación especialmente por el trabajador, por la persona más necesitada, sino que se basó solamente en las libertades, la libertad de prensa, la libertad religiosa, las libertades y más libertades, pero no tenía como una preocupación social. Y esa cuestión social tuvo en Europa mucha fortaleza. La revolución industrial había dado lugar a la formación de una nueva clase obrera. ¿Por qué? Porque hubo una revolución del trabajo, de la técnica, una revolución de la clase obrera. Y entonces surge una nueva clase social que es lo que el comunismo, el capitalismo llama el proletariado. Entonces una nueva clase obrera que se desligó de vivir casi en el campo para entrar a formar parte de un trabajador en la ciudad. Y esa clase obrera, ese proletariado, se concentró en los suburbios de las grandes urbes. Entonces personas que fueron convencidas de venir de los campos a engrosar los trabajos en las industrias en los pequeños suburbios de las grandes ciudades, fueron muchas las personas, y allí se concentró una gran masa de trabajadores que dio como origen al proletariado, a personas que empezaron a trabajar en las fábricas, a devengar un salario, a pedir dignidad en sus jornadas laborales agotadoras. Eran pagos muy exiguos, muy pobres. Había inclusive trabajo infantil. Había muchas viviendas que se construyeron, unas viviendas que no tuvieron ninguna salubridad. Hubo muchos abusos contra los obreros. Y entonces todo eso originó en el último cuarto de siglo, del siglo XIX, una cuestión social llamada así. O sea, hubo una preocupación por la parte social. Y ese problema social suscitó lógicamente reacciones dirigidas a luchar contra aquella situación de injusticia de los obreros, y muchos de ellos, encabezados por otros que eran líderes, dieron a luz el movimiento anarquista. La anarquía, no dejarse someter por los grandes capitalistas, sino protestar anárquicamente contra ellos y contra las duras situaciones sociales que vivían los trabajadores. Junto con el anarquismo, sabemos muy bien que surge el problema del capital, del proletariado, y ahí Carlos Marx da a luz el socialismo, el comunismo, el marxismo, que tuvo mucho que ver con el auge del ataque otra vez contra la Iglesia. La Iglesia que siempre defendió todos los derechos, y la Iglesia que siempre defendió
desde luego los postulados del Evangelio, encontró en Carlos Marx, en esa ideología marxista, una oposición férrea. Se manifestó contra el catolicismo, ya que Marx decía que era una alienación, es decir, algo que dopaba, que distraía, que narcotizaba, digámoslo de esa manera, a las personas. Tanto así que llegó a decir que la religión, especialmente el cristianismo, es el opio del pueblo, mostrando una hostilidad férrea contra la Iglesia Católica. Opio, ¿por qué? Sabemos que el opio es una droga muy similar a la marihuana, a la cocaína, que sirve para dopar. El opio es un vicio. Entonces, Carlos Marx decía eso de la Iglesia, el opio del pueblo, porque lo disminuía. Para Marx le obligaba a creer en unos postulados dogmáticos y unos axiomas religiosos que no tienen fundamento, decía él. Entonces, la religión disminuía al ser humano y lo ponía en un plano de creer en algo que no ve y que no existe. Entonces, Carlos Marx tiene esa aversión, ese odio contra el cristianismo y quiere descristianizar también a las clases trabajadoras, y descristianizando a los trabajadores descristianiza la sociedad, y de allí pues hace mucho daño. El proletariado que llegaba de los campos a las grandes ciudades estaba constituido en buena parte por campesinos muy humildes, muy pobres, y también por inmigrantes procedentes de los campos, de la parte rural, que cambiaron su vida de campesinos por la de obreros industriales. Y al incorporarse en esas masas de grandes trabajadores, pues dio, como les dije hace un momento, el origen a una nueva clase obrera que fue muy pujante y que se organizó y que no se dejó someter por los grandes lugartenientes, por los grandes potentados. Y en el aspecto religioso, esta llegada de los campesinos a las ciudades, después de un tiempo, tuvo consecuencias bastante negativas en lo religioso. Por lo menos esto: la población rural y los artesanos urbanos estaban integrados desde mucho tiempo atrás en las parroquias, en la asistencia a los sacramentos, en la participación en la pastoral de las parroquias y de la iglesia. Y la vivencia religiosa en el campo siempre ha sido muy bella, muy profunda, muy sincera, impregnada de tradiciones religiosas muy hermosas, tradiciones cristianas, bellas. Nada de esto ocurría ya en los barrios a donde llegaban los trabajadores, aquellos que luego iban a trabajar en las fábricas, luego engrosaban todos esos cinturones de a veces de miseria, y allí todo esto se fue olvidando. La asistencia a la Eucaristía, la oración, todo esto se fue olvidando porque había hacinamiento de muchas familias del nuevo proletariado, y los obreros industriales sufrieron el impacto de las doctrinas comunistas, liberales, anárquicas, marxistas, que trataron de instrumentalizar a las personas como vanguardia de la lucha revolucionaria, y en varios países les imbuyeron sentimientos hostiles contra la iglesia y contra el cristianismo. Así, grosso modo, es como empieza toda esa revolución industrial, muy permeada por el capitalismo, por el marxismo, que tanto daño le ha hecho a la iglesia, le ha hecho al ser humano, a la humanidad.
canto no nace de mi fuente, serán vacías tus palabras, no cambiará tu mirada. Vive lo que cantas, canta con la vida. Bueno, muy bien, ahora tomemos la santa palabra de Dios después de haber conocido estos apuntes históricos que son muy importantes para saber de dónde viene el anarquismo, el marxismo, el liberalismo, todos esos postulados marxistas tan nocivos. Miren ustedes todo cómo va gestándose. Tomemos ahora la santa palabra de Dios. Mateo capítulo 13. Cauce de mi reino, llevando a todos mi agua, nunca estancada, siempre viva. Vive lo que cantas, canta con la vida. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que ellas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les explicaba nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos tenido en estos días y también ayer domingo en los evangelios tomados de San Mateo una sección de la predicación de Jesús al respecto de las parábolas dirigidas al reino de los cielos. Bueno, no dirigidas al cielo, dirigidas a las personas para que valoren la realidad necesaria del reino de los cielos. Y hoy tenemos otras 2 parábolas bien hermosas, pero con un común denominador. Algo que comienza pequeño. El reino de los cielos entonces se parece al granito de mostaza, la semillita de mostaza que es pequeñita y que cuando se siembra y se cuida, crece y se convierte en un árbol hermoso a donde los pajaritos llegan a anidar y que ofrece buena sombra y que ofrece frutos. Pero todo comienza con la pequeña semillita, con algo tan elemental como dicha semilla, que potencialmente se puede convertir en un árbol muy hermoso, pero todo comienza con lo pequeño. Y la otra parábola, la levadura, que es un polvillo casi imperceptible, pero que cuando se mezcla con la masa le da volumen al pan. Si no hay levadura, el panecito se queda pequeño, minúsculo y no toma volumen. Se necesita la levadura. Se necesita la semilla pequeña del granito de mostaza para que dé buen fruto y crezca tanto el árbol como la levadura como el pan. El reino de los cielos comienza por lo pequeño, por lo sencillo, así como cuando ustedes cortejaron a sus novias y a las señoras que son sus esposas. Las cortejaron con mucho cuidado, con mucha perseverancia y todo empezó desde lo más pequeñito, desde una miradita, un besito, un detallito pequeño y eso fue calando y fue haciendo que
hubiera después un gusto, un amor, un matrimonio, pero todo empezó desde lo más pequeño. Nosotros mismos empezamos siendo pequeñitos en el vientre materno. Hasta que nos formamos, nacimos, pero todo empezó desde lo más pequeño. Las grandes empresas e industrias nacen de pequeños esfuerzos. Los grandes industriales crecieron con una pequeñita monedita que supieron ahorrar, supieron cuidar, y después dio como resultado una gran industria, una gran empresa en donde hay también trabajo para muchas personas. Entonces el reino de los cielos comienza desde lo pequeño, desde la sencillez de una oración, desde el perdón a la persona que se equivoca y nos ha hecho daño, desde la celebración humilde y sentida de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Pido al Señor que les conceda la paz y la tranquilidad en este día, y que esta parábola que el Señor nos regala la pongamos en práctica, y que valoremos lo pequeño, lo sencillo de la vida, porque así es como comienzan las cosas grandes, bellas y significativas. Les deseo un feliz lunes, que el Señor los proteja y los guíe siempre por el camino del bien. Un abrazo grande para todos.